Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Escándalo inesperado. El Sinsangu recibe una misteriosa llamada de Bar Arduk en plena madrugada. Lo que escuchó la dejó sin aliento. La madrugada del jueves pasado, cuando el silencio reinaba en Estambul, una llamada inesperada alteró la tranquilidad de la actriz El Sinsangu. Según fuentes cercanas, la actriz se encontraba en su casa descansando cuando su teléfono sonó desde un número desconocido. Al contestar, una voz familiar pero inquietante le habló: «Estoy bien, pero tuve que huir». Elsin, decía la voz que, según ella, pertenecería a su antiguo compañero de reparto, el actor Bar Arduk. Imagina el impacto. Una frase tan corta, pero con tanto misterio. ¿Por qué Bar estaría huyendo? ¿De quién? ¿Y por qué elegiría a Elsin para comunicarse en un momento tan crítico? Inmediatamente después de la llamada, visiblemente alterada, el Sinsangu se puso en contacto con las autoridades. «No podía quedarme tranquila después de escuchar eso», comentó la actriz a un amigo cercano, quien luego compartió la información de manera anónima. La policía, al recibir el informe, inició una rápida revisión del paradero de Bar Arduk, quien según registros oficiales, se encontraba filmando una serie fuera de la ciudad. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando las autoridades respondieron con escepticismo: «Señorita Sangu, lo más probable es que haya sido víctima de una broma cruel por parte de un fan obsesionado. Bar Arduk está perfectamente bien y no ha reportado ninguna situación fuera de lo normal». Estas palabras no tranquilizaron a la actriz, quien insistía en que la voz era inequívocamente la de Bar. En un giro aún más inquietante, se reveló que en los últimos meses, Elsin había recibido varios mensajes anónimos a través de sus redes sociales, todos con un tono inquietante. «Te necesito. Ayúdame. Nadie puede saberlo», decían algunos de los textos que ahora están en manos de la policía cibernética. ¿Será posible que un imitador se haya obsesionado tanto con la vida de estos actores que logró engañar incluso a quienes los conocen personalmente? Los investigadores no tardaron en indagar más a fondo. Se revisaron los registros telefónicos, se analizaron las cámaras de seguridad cercanas a la vivienda de Elsin y se solicitó un informe detallado sobre las actividades recientes de Bar Arduk. Curiosamente, las grabaciones de la serie en la que supuestamente estaba trabajando no contaban con ninguna aparición suya desde hacía 3 días. ¿Dónde estaba realmente? El equipo de producción, cuando fue consultado, proporcionó una respuesta aún más inquietante: Bar solicitó unos días libres por un asunto personal urgente. No nos dio más detalles. Esta declaración, lejos de disipar las dudas, avivó aún más la incertidumbre. ¿Era posible que realmente estuviera en peligro? Mientras tanto, las redes sociales estallaban con teorías de los fanáticos. Algunos creían que todo se trataba de una elaborada estrategia de marketing para una nueva producción conjunta entre los actores. Otros, más conspiranoicos, aseguraban que ambos estaban atrapados en una red de chantaje relacionada con información confidencial sobre figuras importantes del mundo del espectáculo turco. A medida que el misterio crecía, Elsin decidió retirarse temporalmente de los focos. Canceló entrevistas, pospuso apariciones públicas y dejó de publicar en sus redes sociales. Su equipo de representación solo emitió un escueto comunicado: «La señorita Sangu se encuentra bien, pero necesita privacidad en estos momentos». La prensa, naturalmente, no se quedó de brazos cruzados. Un conocido periodista de investigación, Alp Karaca, comenzó a tirar del hilo. Fue él quien descubrió que Bar había comprado, en efectivo, un boleto de avión hacia una pequeña ciudad costera del Mar Negro. Sin embargo, no había registro de su llegada ni de su estadía en ningún alojamiento oficial. ¿Se estaba ocultando? ¿O alguien más había utilizado su identidad? El periodista intentó rastrear más pistas, pero a los pocos días recibió una carta manuscrita, sin remitente, con una advertencia clara: «No sigas buscando. Algunos secretos deben permanecer enterrados».
Esto solo encendió aún más las alarmas. La historia ya había dejado de ser un simple rumor de farándula, ahora había un posible caso de suplantación, amenazas veladas y una figura pública desaparecida. Elsin, por su parte, comenzó a colaborar más activamente con las autoridades tras enterarse del boleto de avión. Su mayor temor era que, si aquello realmente había sido una señal de auxilio de Bar, él estuviera en grave peligro y que cada minuto perdido jugara en su contra. En paralelo, una fan del actor, que afirmaba haberlo visto en un pequeño café de Rize, compartió una fotografía borrosa en la que se podía distinguir una figura masculina de espaldas, con una gorra y lentes oscuros. La publicación se hizo viral en cuestión de horas, y aunque no confirmaba nada, avivó las esperanzas de quienes creían que Bar seguía vivo, pero intentando pasar desapercibido. La imagen llegó a manos de Elsin, quien, según un allegado, rompió en llanto al verla. Es él. Puedo sentirlo, dijo. Decidida a actuar, pidió protección policial y viajó ella misma a Rize para investigar, acompañada por un pequeño equipo de confianza. Lo que encontró allí solo profundizó el enigma. En una pequeña posada, el recepcionista reconoció haber visto a alguien con esas características unos días antes, pero se negó a dar más detalles. No quiero problemas. Ese hombre estaba claramente escapando de algo. Me pagó bien por mi silencio, confesó, según una fuente local que presenció la conversación. Elsin, decidida a no rendirse, comenzó a recorrer los alrededores. Su búsqueda la llevó hasta una antigua casa abandonada en las colinas, que parecía haber sido ocupada recientemente. Había restos de comida, una colchoneta y, en una esquina, una libreta de notas con varias páginas arrancadas. La única página que quedaba tenía una sola frase escrita. No confíes en nadie. Ni siquiera en ti misma. Con el corazón latiendo con fuerza, Elsin supo que estaba más cerca que nunca de la verdad. Pero también entendió que estaba entrando en un terreno peligroso. Lo que parecía un drama personal estaba tomando tintes casi cinematográficos, con giros inesperados y oscuros secretos del pasado empezando a emerger. Y entonces ocurrió lo impensable. Una semana después, en un canal de Telegram frecuentado por seguidores del actor, apareció un audio de apenas 15 segundos. La voz, grave y cansada, decía: Estoy atrapado. Pero no por quien ustedes creen. La grabación fue analizada por expertos, quienes afirmaron que la voz coincidía con la de Bar Arduk, aunque con un tono más tenso y pausado. ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién se refería? A estas alturas, las teorías habían dejado de ser divertidas. Había una preocupación real, tanto en los fans como en las autoridades. Se barajaban hipótesis que iban desde una desaparición voluntaria hasta una operación encubierta de alto nivel relacionada con redes de espionaje cultural. Y en el centro de todo, Elsin Sangu, una actriz convertida en detective, que no estaba dispuesta a detenerse hasta encontrar la verdad. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? Dejen sus comentarios abajo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.